Mi propio padre miró al hacendado más rico de la región y dijo: «Llévate a esta, dame 50 pesos y una botella de tequila». Yo acababa de cumplir 18 años. Ese día dejé de ser hija, me convertí en mercancía. Pero 50 años después, mi hijo volvió a ese pueblo para dar el golpe que mi padre nunca esperó recibir. Hola, mis queridos, mis queridas, qué bueno que están aquí conmigo esta tarde. Déjenme presentarme bien para ustedes, porque me gusta conversar mirando a los ojos, aunque sea a través de esta pantallita. Mi nombre es Gracinda Ferreira dos Santos, pero todo mundo me llama Doña Gracia. Tengo 70 años cumplidos, nacida y criada allá en el interior de Oaxaca, en un pueblito llamado San Pedro Ixtlahuaca, que en aquel tiempo era solo polvo, ganado y gente sufrida. Hoy vivo aquí en Puebla, en una casa grande que yo misma construí con el sudor de mi trabajo y la fuerza que Dios me dio. Saben, mijo, mija, la vida enseña de una manera que ninguna escuela enseña. Y mi escuela fue dura de más. Fue escuela de piso de tierra, de estómago vacío, de miradas de desprecio. Fue escuela de ser tratada como cosa, como animal, como peso muerto. Vine aquí hoy a contarles una historia que guardé en el pecho por décadas. Una historia que comienza con una niña pobre del interior de Oaxaca y termina con una señora de 70 años que aprendió que la mayor venganza contra quien nos humilla es vivir bien, prosperar y jamás dejar que la amargura envenene el corazón. Pero antes de continuar, mis queridos, quisiera hacerles un pedido especial a ustedes que me están viendo ahora. Cuéntenme aquí en los comentarios de qué pueblito me están acompañando y a qué hora del día encontraron este video. ¿Están tomando su cafecito de la mañana, descansando después de comer o ya es nochecita allá donde están? Leo todos los comentarios, cada uno de ellos. Y me pone tan feliz saber de dónde son y cuándo se dan un tiempecito para escuchar las historias de esta abuelita. Cuéntenme, mi cielo. Vamos a crear una cadena de cariño entre nosotros. Si pueden también darle ese like al video y suscribirse al canal Memorias de las Abuelas, ayuda muchísimo a esta abuelita a seguir contando estas historias que necesitan ser escuchadas. Activen la campanita para no perderse ningún video nuevo. ¿Está bien? Ahora, mis queridos, preparen el corazón, porque la historia que voy a contar hoy es pesada. Es historia de abandono, de desprecio, de ser vendida por el propio padre como si fuera un costal de harina vieja. Pero también es historia de fuerza, de fe y de un golpe que vino 50 años después, cuando nadie más lo esperaba. Vengan conmigo que voy a empezar allá desde el inicio, allá en mi infancia, cuando la vida todavía tenía un restito de inocencia. Nací en 1955 en una casita de adobe allá en San Pedro Ixtlahuaca, interior de Oaxaca. En aquel tiempo, mis queridos, San Pedro era solo monte, polvo rojo y gente que vivía del campo. No había pavimento, no había luz eléctrica, no había agua entubada. Tomábamos agua del pozo y nos bañábamos con jícara. Mi padre se llamaba Sebastián, pero todo mundo lo conocía como Tián. Tián el borracho. Así decía la gente por la espalda y por el frente también, porque mi padre no tenía vergüenza ninguna de su vicio. El tequila era el dueño de su vida y nosotros, los hijos, éramos solo el estorbo que le impedía tomar en paz. Mi madre, pobrecita, se llamaba Benita, mujer flaca, encorvada antes de tiempo, con las manos siempre agrietadas de tanto lavar ropa en el río. Tuvo 10 hijos con mi padre. 10. Yo era la más chica, la última, la que vino cuando mi madre ya estaba muy cansada para tener esperanza de algo. Nuestra casa era de piso de tierra, con paredes de adobe y techo de palma que se mojaba cada vez que llovía. Tenía solo 2 cuartos, uno donde todos dormíamos amontonados y otro que era cocina, sala y todo lo demás. La estufa era de leña, hecha de barro, y mi madre pasaba el día entero ahí tratando de hacer milagro con lo poco que había. Comíamos lo que había: arroz cuando había, frijoles aguados casi siempre, yuca, calabaza, quelites del traspatio. Carne era lujo de día santo. Y mire nomás. Muchas veces me fui a dormir con la panza sonando, escuchando a mi padre llegar borracho y gritar a mi madre por cualquier cosa.
Mis hermanos mayores trabajaban en el campo desde chiquitos. Los hombres iban a la milpa de maíz y frijol de los hacendados de la región. Las mujeres ayudaban en casa de familia, lavando, planchando, cuidando hijos ajenos. Así funcionaba. Nadie estudiaba, nadie soñaba, solo sobrevivíamos. Pero ¿saben qué recuerdo con cariño de esa época, mis queridos? Las mañanas. Antes de que el sol calentara de más, antes de que mi padre despertara de mal humor, había ese momento de paz. Mi madre despertaba temprano y hacía café en colador de tela. El olor de ese café aguado mezclado con la bruma de la mañana es algo que nunca olvidé. Me llamaba bajito para no despertar a los demás y tomábamos café juntas, sentadas en el umbral de la puerta, mirando el día nacer. Era en esos momentos que mi madre me contaba historias, historias de santos, de milagros, de gente que sufrió mucho, pero al final encontró paz. Decía: Gracinda, mija, la vida es dura, pero Dios no abandona a quien tiene fe. Yo le creía. Creía con toda la fuerza de mi corazón. Jugaba con los otros niños de la vecindad. Hacíamos muñecas de totomoxtle, jugábamos canicas de barro, corríamos descalzas por el camino de tierra roja. Mis pies se agrietaban en tiempo de secas y se llenaban de lodo en tiempo de aguas. Pero era feliz en esos momentos, ¿saben? Feliz de la manera que los niños pobres logran ser felices, con poco, pero con intensidad. A la escuela solo fui hasta segundo año de primaria. Mi padre decía que las mujeres no necesitaban estudio, que el estudio era pérdida de tiempo, pero yo amaba la escuela. Amaba ver las letras en el pizarrón, amaba el olor del cuaderno nuevo, amaba a la maestra doña Eulalia, que tenía paciencia de santa con nosotros. Cuando mi padre me sacó de la escuela, lloré escondida por una semana, pero no servía de nada llorar. En la casa de Tian, su palabra era ley, y quien desobedecía recibía golpes. Mi infancia fue eso, mis queridos. Pobreza, trabajo, miedo de mi padre, pero también el amor de mi madre, los juegos con los hermanos, los sueños que guardaba en secreto. Soñaba con tener una casa bonita algún día. Soñaba con comer pastel de cumpleaños con betún. Soñaba con tener un vestido de verdad, no esos que mi madre hacía de costales de harina. Eran sueños pequeños, sueños de gente pobre, pero eran míos, y nadie me los podía quitar. El tiempo fue pasando, los años corriendo, y yo fui creciendo en esa vida dura. Mis hermanos mayores se fueron yendo de casa, uno por uno, cada quien buscando la sobrevivencia como podía. Algunos se fueron a la ciudad grande, otros se quedaron trabajando en las haciendas de la región, y yo me fui quedando, la más chica, la que sobró, la que nadie pensaba que valía mucho. Pero la vida, mis queridos, tiene de esas sorpresas. Cuando menos lo esperamos, lo cambia todo. Y fue cuando cumplí 18 años que mi vida cambió de una manera que jamás podría imaginar. Los años de mi adolescencia, mis queridos, fueron años de transición. Dejé de ser niña y me hice señorita, pero en esa casa miserable, eso no significaba mucho, significaba más trabajo, más responsabilidad, más peso en las espaldas. Cuando tenía unos 15, 16 años, mi madre ya estaba muy enferma. Años de trabajo pesado, de comer mal, de sufrir callada los maltratos de mi padre habían cobrado su precio. Tosía mucho, tenía dolores en el cuerpo, pero nunca dejaba de trabajar. Mujer pobre no tiene ese lujo de estar enferma. Yo asumí buena parte de las tareas de la casa. Despertaba antes del sol para traer agua del pozo, barría el patio, cuidaba las gallinas flacas que teníamos, ayudaba a hacer comida. Mi vida era trabajo del amanecer al anochecer, pero ¿saben qué me mantenía viva en esa época? Los sueños, mis queridos. Los sueños que guardaba en el fondo del pecho. Soñaba con irme a la ciudad grande, con aprender un oficio, con tener una vida diferente. Miraba el horizonte, donde el sol se ponía detrás de los cerros, e imaginaba qué había del otro lado. ¿Habría gente feliz allá? ¿Habría gente que comiera todos los días, que durmiera en cama de verdad, que no tuviera miedo del propio padre? Tuve un noviecito en esa época, ¿sabían?
Un muchacho llamado Osvaldo, hijo de un ranchero vecino. Era tímido, trabajador, y a veces pasaba frente a nuestra casa solo para verme. Intercambiábamos miradas, sonrisas escondidas. Me dio un listón azul una vez, dijo que era para que me lo amarrara en el pelo. Guardé ese listón como si fuera un tesoro, pero mi padre se enteró. No sé cómo, tal vez algún vecino chismoso le contó. Hizo un escándalo. Dijo que su hija no iba a andar de conversadita con nadie, que tenía que trabajar y dejar de tonterías. Osvaldo nunca más apareció. Creo que mi padre lo amenazó a él o a su familia. Nunca supe bien, y así fue mi adolescencia. Trabajo, privación y sueños ahogados. Cuando cumplí 18 años, en 1973, mi madre ya había fallecido. Se fue un día de lluvia, acostada en esa cama de petate, agarrándome la mano. Sus últimas palabras fueron: Gracinda, sal de esta casa, vete lejos, construye una vida diferente. Prometí que lo haría, pero no fue tan fácil. Con mi madre muerta, mi padre se puso aún más insoportable. Tomaba más, gritaba más, nos trataba peor. De los 10 hijos, solo quedábamos yo y 2 hermanos menores en casa. Los otros ya se habían huido de ese infierno. En esa época, mis queridos, había una tienda en el centro de San Pedro Ixtlahuaca. Era el punto de encuentro de los hombres de la región. Iban allá a tomar, a platicar, a hacer negocios de ganado, de tierra, de todo. Mi padre vivía en esa tienda, gastaba lo poco que teníamos en tequila y juego. Una tarde de sol caliente, mi padre me mandó ir con él a la tienda. Dijo que necesitaba ayuda para cargar unas cosas. Obedecí porque no tenía opción. No se le cuestionaba a Tian. Llegando allá, la tienda estaba llena. Estaba el dueño, don Seferino, detrás del mostrador, limpiando vasos con un trapo mugroso. Había unos hombres jugando baraja en la esquina, fumando cigarros de hoja y escupiendo en el piso. El aire era pesado, olía a sudor, a humo y a tequila viejo. Moscas zumbaban alrededor de una bandeja de piloncillo en el mostrador y había sentado en una mesa separada, tomando café en una taza de porcelana fina que desentonaba con ese lugar miserable, el coronel Adalberto. El coronel Adalberto era el hacendado más rico de la región, dueño de tierras que iban hasta donde alcanzaba la vista, de ganado que no se podía contar, de una casa grande que parecía palacio para gente pobre como nosotros. Todo mundo le tenía miedo y respeto. Era conocido por ser duro, severo, pero también por ser hombre de palabra. Usaba sombrero de cuero, botas de montar y tenía un bigote grueso que se alisaba cuando estaba pensando. Sus ojos eran fríos, calculadores, ojos de quien evalúa todo y a todos como si fueran mercancía. Mi padre tomó un trago, 2, 3. Don Seferino se fue poniendo impaciente, mirando el reloj de pared que apenas funcionaba. En cierto momento, golpeó el trapo en el mostrador y dijo: Tian, tu crédito se acabó hace tiempo. Paga lo que debes o vete. No soy banco de borrachos. Los hombres de la baraja se rieron bajito. Mi padre se puso rojo de rabia y de vergüenza. Miró alrededor, buscando una salida, buscando a alguien que le prestara dinero, buscando cualquier cosa. Ahí sus ojos se detuvieron en mí. Vi esa mirada, mis queridos, y sentí un frío en la espalda que nunca había sentido antes. No era mirada de padre a hija, era mirada de quien evalúa una mercancía. Era la misma mirada que daba a las gallinas antes de venderlas en el tianguis. Era la mirada de quien calcula precio. Se volteó al coronel Adalberto y dijo para que todo mundo oyera: «Coronel, ¿no quiere llevarse a esta muchacha para trabajar en la casa grande? Sabe hacer de todo. Lava, cocina, limpia, cuida animales. Me da 50 pesos por ella y una botella de tequila y se la lleva». El silencio que cayó en esa tienda, mis queridos, nunca lo voy a olvidar. Fue un silencio pesado, sofocante, como si todo el aire hubiera sido succionado del lugar. Todo mundo dejó lo que estaba haciendo. Las cartas de la baraja quedaron suspendidas en el aire. Don Seferino se quedó boquiabierto, con el trapo colgando de la mano. Hasta las moscas parecieron dejar de zumbar. Y yo me quedé ahí parada,
con 18 años recién cumplidos, escuchando a mi propio padre ofrecerme como si fuera un costal de provisiones viejo, un animal de carga, una cosa sin alma y sin valor. El coronel Adalberto me miró de arriba a abajo. Miró despacio, sin prisa, con esa manera fría que tenía. Evaluó mis manos, mis brazos, mi postura. Evaluó si yo valía el precio. Después tomó un sorbo de café, se limpió el bigote con el dorso de la mano y dijo con voz arrastrada: «Está muy flaca, va a dar pérdida en comida antes de dar ganancia en trabajo». Mi padre insistió, la voz ya pastosa por la bebida: «Llévela, coronel, es una boca menos que alimentar. Yo no quiero a esta en casa, solo me da trabajo. Su madre murió y me dejó a esta peste para criar. Háganos un favor a los dos». Esas palabras, mis queridos, yo no quiero a esta, como si fuera basura, como si 18 años de vida no significaran nada, como si yo no fuera sangre de su sangre, carne de su carne. Yo era su hija y me estaba vendiendo por el precio de una borrachera. El coronel pensó por un momento, alisándose el bigote. Vi en sus ojos el cálculo haciéndose. Una empleada joven que sabía trabajar por el precio de una botella de tequila. Buen negocio para él. Después sacó del bolsillo del chaleco unos billetes arrugados, viejos, sucios de polvo y sudor. Los aventó en el mostrador como quien avienta hueso al perro, 50 pesos, e hizo seña a don Seferino para que separara una botella de tequila para mi padre. Mi padre agarró el dinero primero, contó los billetes uno por uno, verificando. Después agarró la botella, ya quitando la tapa con los dientes, y ni me miró. Ninguna mirada de despedida, ninguna palabra, ningún «que Dios te acompañe», nada. Ya no existía para él, nunca había existido. El coronel me hizo seña de que lo siguiera. Un gesto corto, impaciente, como quien llama a un animal. Salí de esa tienda con las piernas temblando, el corazón despedazado en 1000 pedazos, pero sin derramar una lágrima. Me había prometido a mí misma en ese instante que no le iba a dar ese gusto a mi padre. No merecía mis lágrimas. No merecía nada de mí. En la carreta del coronel, yendo hacia su hacienda, por un camino de tierra lleno de baches, miré hacia atrás una última vez. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de rojo y naranja. Y allá frente a la tienda, iluminado por esa luz de atardecer, vi a mi padre. Estaba riéndose con los amigos, levantando la botella de tequila en un brindis, celebrando que se había librado de mí. Ese día, la Gracinda que yo era, murió y nació una piedra en lugar de mi corazón. La hacienda del coronel Adalberto quedaba como a 2 horas en carreta de San Pedro Ixtlahuaca, por un camino de tierra que cortaba el valle oaxaqueño. Durante todo el trayecto no me dijo ni una palabra, ni preguntó mi nombre, ni preguntó mi edad, ni preguntó nada. Iba sentada en la parte de atrás de la carreta, junto con costales de provisiones, herramientas oxidadas y un rollo de alambre de púas. Como una carga más que había comprado en el pueblo, como una cosa más sin valor. Cuando llegamos, ya estaba oscureciendo. La casa grande era enorme, mis queridos. Para mí, que venía de una casita de adobe con piso de tierra, aquello parecía un palacio de cuento. Tenía 2 pisos, corredor con columnas blancas, ventanas de vidrio de verdad con cortinas de encaje. Tenía un jardín al frente con flores que nunca había visto y una fuente en el centro que echaba agua limpia, como si el agua no costara nada. Pero no tuve tiempo de admirar. No tuve tiempo de soñar. El coronel me entregó a una mujer llamada Zulmira, que era una especie de ama de llaves de la casa. Era alta, flaca, con el rostro marcado por el sol y los años. Tenía ojos duros y boca delgada, una boca que parecía nunca haber sonreído en la vida. Me miró de arriba a abajo, con desprecio, como quien examina un caballo enfermo en la feria, y dijo con voz seca: «Otra boca que alimentar. Vamos a ver si esta aguanta la vara. Las otras no duraron mucho». Y ahí comenzó mi calvario, mis queridos. Ahí comenzó la parte más oscura de mi vida. Trabajaba desde las 4 de la mañana hasta casi medianoche. Despertaba cuando todavía estaba oscuro,
cuando las estrellas aún brillaban en el cielo para prender el fogón de leña. El fogón era enorme, hecho de ladrillos y barro, y necesitaba mucha leña para calentarse. Recogía la leña en la oscuridad, tanteando el suelo, cortándome con las ramas secas. Después traía agua del pozo, unos 5 o 6 cubos pesados que cargaba, balanceando en la cabeza y en las manos. Preparaba el café, hacía el desayuno de la familia, servía la mesa. Después tenía que barrer la casa entera. Y cuando digo entera, mis queridos, digo entera de verdad. Eran 12 cuartos. Fuera los corredores, fuera los pasillos, fuera la escalera. Barría, trapeaba, sacaba brillo a los muebles con cera de abeja hasta que relucieran. Lavaba la ropa en el lavadero de piedra, tallando hasta que las manos quedaban en carne viva, hasta que los dedos sangraran. Planchaba con plancha de carbón las camisas del coronel, las faldas de doña Elvira, las sábanas bordadas que yo ni podía usar. Cocinaba para el coronel, para su esposa, para los capataces y para los empleados. Limpiaba el chiquero de los puercos, hundiéndome en el lodo hasta las rodillas. Cuidaba las gallinas, recogía huevos, retorcía pescuezos cuando lo ordenaban. Lavaba trastes con arena y ceniza hasta que los platos quedaran relucientes. La lista no tenía fin, nunca tenía fin. ¿Y si me equivocaba en algo, mis queridos? ¿Si dejaba una mancha en la ropa blanca del coronel? ¿Si los frijoles quedaban un poquito duros? ¿Si el piso no brillaba como espejo? ¿Si me tardaba un segundo más de lo debido? Venía el castigo. Zulmira tenía una vara de membrillo que guardaba colgada detrás de la puerta de la cocina. Una vara gruesa, nudosa, que mantenía remojada en agua para que quedara más flexible, para que doliera más. Pegaba en la espalda sin compasión ni piedad, dejando verdugones que ardían por días. Y pegaba en silencio, sin gritar, sin insultar, solo el ruido de la vara cortando el aire y pegando en la carne. Ese silencio era peor que cualquier grito. Y el coronel, cuando estaba de mal humor, cuando perdía dinero en un negocio, o cuando no llovía para la cosecha, gritaba cosas que me hacían querer desaparecer de la faz de la tierra, cosas que me hacían desear no haber nacido. Inútil. No sabes hacer nada bien, por eso tu padre te vendió barato. Ni regalada sirves, no vales ni los 50 pesos que pagué. Fue dinero tirado a la basura. Debí haberte dejado pudrir en esa tienda junto con tu padre borracho. Esas palabras, mis queridos, dolían más que cualquier vara, dolían más que cualquier verdugón en la espalda, dolían en el alma, dolían en el fondo del pecho, dolían en un lugar que no tiene remedio ni curación. Cada palabra era un cuchillo clavado en el corazón. Cada grito era una confirmación de que yo no valía nada, de que era basura, de que mi padre tenía razón en haberme vendido. Dormía en un cuartito en el fondo de la hacienda, junto con otras 2 muchachas que trabajaban ahí. El cuartito era más pequeño que la cocina de la casa donde nací, y mire que esa cocina era chiquita. Había un petate en el piso, una cobija delgada y mugrienta y nada más. No había ventana, solo una rendija en la pared, por donde entraba un hilito de luz de día y un hilito de frío de noche. En invierno temblábamos tanto que los dientes castañaban. En verano nos sofocábamos de calor, el aire quieto y pesado, las paredes sudando humedad. La comida que recibíamos era la sobra, lo que quedaba de la mesa del coronel, lo que la familia no quería, los pedazos de carne con nervio, el arroz del fondo de la olla que ya estaba pegado, los frijoles aguados. Mezclaban todo en un plato y nos lo daban. A veces era bastante cuando había visita y sobraba mucha comida. A veces no alcanzaba ni para matar el hambre y nos íbamos a dormir con la panza sonando, soñando con comida, pero no podíamos quejarnos. Quejarse significaba castigo. Quejarse significaba la vara de membrillo. Quejarse significaba quedarse sin comer de una vez. Lo peor de todo, mis queridos, era el aislamiento. No podía salir de la hacienda, no podía ir al pueblo, no podía recibir visita de nadie, no podía mandar carta, no podía recibir noticias. Era como si hubiera desaparecido del mundo, como si hubiera muerto y nadie lo supiera. Mis hermanos
No sabían dónde estaba, si es que querían saber. No había nadie para ayudarme, nadie a quien pudiera pedir socorro, nadie que se preocupara si estaba viva o muerta. Y el coronel se encargaba de recordarme eso cada vez que intentaba cuestionar algo, cada vez que me atrevía a mirarlo a los ojos, cada vez que mi voz salía un poquito más alta de lo debido. Eres mía, Gracinda. Pagué por ti. Tu padre firmó papel. Hay documento. No tienes a dónde ir. No tienes a quién correr. No tienes a nadie en el mundo que se preocupe por ti. Así que baja esa cabeza, cierra esa boca y trabaja. Me sentía como una prisionera, una esclava, una cosa sin valor, sin voz, sin voluntad, una sombra que existía solo para servir. La esposa del coronel, doña Elvira, era diferente. Era una mujer triste, muy triste, que pasaba los días en el cuarto leyendo libros o bordando manteles que nunca terminaba. Usaba vestidos oscuros, cabello recogido en un chongo apretado, y tenía ojos grandes y melancólicos, ojos de quien llora por dentro. El coronel la trataba con frialdad, casi con desprecio, como si fuera un mueble incómodo de la casa. No tenían hijos, y yo notaba que eso era una herida abierta entre los dos, una herida que nunca cicatrizaba. Los primeros meses evitaba a doña Elvira. Tenía miedo de que fuera igual al marido, que fuera una persona más para humillarme y castigarme. Pero poco a poco me fui dando cuenta de que era diferente. Nunca me gritaba, nunca me llamaba con nombres feos. A veces, cuando nadie estaba mirando, dejaba un pedazo de pan extra en mi plato o un vaso de leche cerca de la puerta de mi cuartito. Un día estaba limpiando el escritorio del coronel y vi una estantería llena de libros. Libros de pasta dura con letras doradas, libros que nunca había visto en mi vida. Me detuve a mirar, fascinada, hipnotizada por esos lomos coloridos. Recordé la escuela, a doña Eulalia, las letras en el pizarrón, el olor del cuaderno nuevo. Doña Elvira me cachó mirando. ¿Sabes leer?, preguntó con voz suave. Le dije que sabía un poco, que había estudiado hasta segundo año, que mi padre me sacó de la escuela, pero que todavía me acordaba de las letras. Se quedó en silencio por un momento, mirándome con una expresión que no supe descifrar. Después dijo, casi susurrando: «Regresa aquí mañana, a la misma hora, cuando el coronel esté en el pueblo. No le cuentes a nadie». Y así comenzaron nuestras clases secretas. Doña Elvira me enseñaba a leer mejor, a escribir con letra bonita, a hacer cuentas de sumar, restar, multiplicar y dividir. Nos encontrábamos en el escritorio cuando el coronel viajaba, siempre con la puerta entrecerrada, siempre con un oído atento a cualquier ruido. Tenía paciencia, mucha paciencia. Repetía las lecciones cuantas veces fuera necesario. Corregía mis errores sin humillarme. Celebraba cada pequeño triunfo. Decía que yo era inteligente, que tenía potencial, que podía ser mucho más que una empleada de Hacienda. Eran las primeras palabras buenas que alguien me decía desde que mi madre había muerto. Eran palabras que guardaba en el pecho como tesoros, palabras que me daban fuerza para aguantar un día más. Pero la vida en la hacienda seguía dura. El trabajo no disminuía, los gritos no paraban, la humillación era constante, día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Hubo un día, mis queridos, que derramé una jarra de leche sin querer. La jarra se me resbaló de la mano, cayó en el piso de la cocina y se hizo 1000 pedazos. La leche se esparció por las piedras, blanca sobre gris, y me quedé ahí, paralizada de miedo, mirando ese charco crecer. El coronel estaba en la hacienda ese día. Acababa de perder dinero en un negocio de ganado que salió mal y estaba de pésimo humor. Oyó el ruido de la jarra rompiéndose y vino corriendo a la cocina con la cara roja de rabia. Vino hacia mí, gritando, escupiendo saliva, las venas del cuello saltadas. Me llamó de todo. Dijo que era inútil, que no servía, burra como una mula. Dijo que no servía para nada, que era un peso muerto, que debió haberme dejado pudrir en esa tienda junto con mi padre borracho. Dijo que era igualita a Tian,
que tenía la misma sangre mala, que no iba a dar nada en la vida. Me quedé con la cabeza gacha, aguantando. No contesté, no lloré, no reaccioné. Me quedé ahí inmóvil, dejando que las palabras me pegaran como piedras. Pero por dentro, mis queridos, me estaba muriendo. Cada palabra era una puñalada. Cada grito era un pedazo de mí que moría. Esa noche, acostada en mi petate, mirando el techo agrietado del cuartito, lloré hasta no tener más lágrimas. Lloré en silencio para no despertar a las otras muchachas, ahogando los sollozos en la cobija delgada. Me pregunté si esa iba a ser mi vida para siempre, si iba a morir ahí trabajando como esclava, sin conocer nunca nada más allá de esas paredes, sin sentir nunca el sabor de la libertad. Pero ahí me acordé de mi madre, me acordé de su rostro, de su sonrisa cansada, de sus manos agrietadas agarrando las mías. Me acordé de sus palabras, las últimas palabras que me dijo antes de morir. Sal de esta casa, vete lejos, construye una vida diferente. Y supe en ese momento que tenía que encontrar una manera de salir de ahí, costara lo que costara. Los años fueron pasando en la hacienda del coronel Adalberto. El tiempo ahí parecía arrastrarse. Cada día igual al anterior, cada semana igual a la otra, en una repetición infinita de trabajo, cansancio y humillación. Ya tenía unos 20 y pico de años cuando sucedió el episodio que lo cambió todo, el episodio que me hizo finalmente actuar. Durante ese tiempo, doña Elvira se había vuelto mi única amiga en ese lugar, mi única luz en esa oscuridad. En las horas robadas, cuando el coronel estaba fuera negociando ganado o visitando otras haciendas, me enseñaba cada vez más. Ya leía con fluidez, escribía cartas con letra bonita, hacía cuentas de cabeza más rápido que muchos hombres por ahí. Me prestaba libros escondidos, novelas que leía a la luz de vela en mi cuartito, viajando a mundos que nunca iba a conocer. Decía que yo era la hija que nunca tuvo, y yo sentía que era la madre que había perdido. Teníamos ese cariño silencioso, ese amor que no necesitaba palabras, ese entendimiento que solo quien sufre junto puede tener. Pero el coronel sospechaba algo. Notaba que yo estaba diferente, más segura, menos acobardada. Notaba que ya no bajaba la cabeza tan rápido, que mis ojos tenían un brillo que no tenían antes, y eso lo irritaba profundamente. Quería quebrarme, verme arrastrándome, verme destruida, y yo me estaba negando a quebrarme. Una noche de lluvia fuerte, de esas lluvias de fin del mundo que caen en el valle oaxaqueño, el coronel llegó a casa borracho. Eso era raro, porque se creía muy superior para emborracharse como los peones, como mi padre. Despreciaba a los borrachos, los llamaba débiles, sinvergüenzas, pero esa noche había tomado mucho. Yo estaba en la cocina terminando de lavar los trastes de la cena. La lluvia pegaba en el techo con fuerza, los truenos estremecían las paredes, los relámpagos iluminaban la ventana. Estaba sola. Las otras muchachas ya se habían ido a dormir. El agua de la llave corría sobre los platos y yo tallaba mecánicamente, pensando en la vida, pensando en escape, pensando en libertad. Oí sus pasos antes de verlo, pasos pesados, torpes, de quien está tambaleando. Apareció en la puerta de la cocina, apoyado en el marco, con los ojos rojos e inyectados, el aliento agrio de tequila llegando hasta mí del otro lado del cuarto. Comenzó a gritarme por una tontería. Un vaso, un maldito vaso que, según él, tenía una mancha que probablemente ni existía, que era solo la invención de su cabeza borracha. Agarró el vaso, lo alzó contra la luz del quinqué, señaló una marca invisible. ¿Esto, desgraciada, esto es trabajo? ¿Esto está limpio? Intenté explicar, mis queridos, intenté decir que el vaso estaba limpio, que lo había tallado bien, que tal vez era un reflejo de la luz, pero no quería escuchar. Mientras más hablaba, más se enfurecía. Su voz fue subiendo, los gritos se fueron haciendo más fuertes que la lluvia allá afuera, que los truenos en el cielo. Ahí dijo algo que me quebró por dentro, algo que atravesó todas mis defensas,
todas las paredes que había construido alrededor de mi corazón. Eres igualita a tu padre, una inútil, una peste, un estorbo. Tu padre hizo muy bien en librarse de ti. Si yo hubiera sabido que me ibas a dar tanto trabajo, tanto problema, tanto dolor de cabeza, te hubiera dejado pudrir en esa tienda apestosa. No vales nada, Gracinda. Nada. Nunca valiste y nunca vas a valer. Eres basura, eres estiércol. Eres menos que los puercos del chiquero, porque por lo menos los puercos dan ganancia. No sé qué me pasó en ese momento, mis queridos. Después de años tragando humillación, de años bajando la cabeza, de años llorando en silencio, algo dentro de mí se rompió. Pero no fue algo que se rompió y me dejó más débil. Fue algo que se rompió y me dejó más fuerte. Fue como si una cadena que me aprisionaba finalmente se reventara. Tiré el trapo de cocina en el piso. El ruido al caer pareció hacer eco en la cocina. La lluvia seguía cayendo allá afuera. Los truenos seguían retumbando. Pero dentro de esa cocina el tiempo se detuvo. Lo miré a los ojos. Por primera vez en mi vida, miré a los ojos del coronel Adalberto sin bajar la cabeza. Lo miré firme, directo, sin parpadear. Lo miré con toda la rabia, todo el dolor, toda la humillación de años acumulados. Y dije con una voz que ni reconocí como mía, una voz firme y clara que cortó el aire como una navaja. Usted me compró, coronel. Compró mi cuerpo, compró mi trabajo, pero no compró mi alma. Mi alma todavía es mía. Y un día, coronel, un día voy a salir de aquí. Voy a salir por la puerta del frente con la cabeza en alto. Y usted va a ver que la muchacha que trató como basura, que humilló y despreció, vale más que todas sus tierras, todo su ganado, toda su hacienda miserable. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Fue un silencio pesado, cargado, lleno de electricidad. La lluvia allá afuera pareció disminuir, como si hasta la naturaleza estuviera esperando lo que iba a pasar. El coronel se puso rojo. Primero rojo de sorpresa, después rojo de rabia. Una rabia que nunca había visto en el rostro de nadie. Una rabia que transformó sus facciones en algo monstruoso. Levantó la mano, el puño cerrado, listo para pegarme, para tumbarme, para hacerme tragar cada palabra que había dicho. Pero en ese momento, mis queridos, doña Elvira apareció en la puerta de la cocina. Debió haber oído los gritos. Debió haber bajado del cuarto para ver qué pasaba. Gritó su nombre, un grito agudo y desesperado. «Adalberto, no». Se detuvo en el aire con la mano levantada, el puño temblando de rabia contenida. Se quedó así por un largo momento, mirándome con odio, respirando pesado. Después bajó la mano lentamente y salió de la cocina sin decir nada más. Sus pasos se alejaron por el pasillo, pesados y arrastrados. Doña Elvira vino hacia mí, me abrazó fuerte, susurró en mi oído: «Fuiste muy valiente, pero ahora va a ser peor. No va a perdonar». Y tenía razón. A partir de ese día, todo empeoró. El coronel empezó a vigilarme constantemente, a perseguirme con los ojos por toda la hacienda, a seguirme como una sombra maligna. Duplicó mi trabajo, triplicó mis tareas, me despertaba más temprano, me dejaba dormir más tarde. Prohibió que doña Elvira me hablara, la amenazó, la hizo llorar. Quería quebrarme, quería destruirme, quería hacerme volver a ser esa muchacha de cabeza gacha, esa criatura sumisa y silenciosa que había comprado por 50 pesos. Quería demostrar que era más fuerte, que era el dueño, que yo no era nada. Me sacaron de la casa grande y me mandaron al corral para trabajar con el ganado. Era trabajo de hombre, pesado, sucio, peligroso. Tenía que limpiar el corral, cargar bultos de forraje, ayudar en el cuidado de los animales. Llegaba al final del día, cubierta de lodo de la cabeza a los pies, con las manos en carne viva de tanto jalar cuerda y cargar peso, el cuerpo doliéndome en lugares que ni sabía que existían. Y por la noche, sola en ese cuartito sofocante y oscuro, acostada en el petate, con el cuerpo todo adolorido, planeaba mi escape.
Doña Elvira, aunque no podía hablarme abiertamente, aunque estaba bajo la vigilancia constante del marido, encontraba maneras de ayudarme. Dejaba comida extra escondida cerca del pozo, debajo de una piedra grande que solo yo sabía cuál era. Pedazos de pan, rebanadas de queso, frutas que sacaba de su propia mesa. Dejaba notitas con palabras de aliento, dobladas bien chiquitas, escondidas en lugares que habíamos acordado. «Aguanta firme», decía una nota. «Ten fe», decía otra. «Vas a lograrlo», decía otra más. Y en una de esas notas, en un papel amarillento que debió haber arrancado de uno de sus libros, escribió algo que cambió mi vida. «Gracinda, guardé dinero para ti. Está en una lata de galletas debajo de la tercera tabla de mi ropero. Cuando tengas oportunidad, tómalo y vete. No mires atrás. Mereces una vida mejor. Mereces ser libre». Leí esa nota tantas veces que me la aprendí de memoria, cada palabra, cada curva de cada letra. Era mi oportunidad, mi esperanza, mi luz al final del túnel. Pero ¿cómo ejecutar el plan? El coronel vigilaba todo, controlaba todo, sabía todo. Los empleados tenían órdenes de observarme, de seguirme, de reportar cada paso mío. Los capataces me vigilaban, los peones cuchicheaban. Era prácticamente una prisionera, rodeada por muros invisibles de miedo y control. Una noche de luna llena, acostada en el petate, mirando el techo agrietado, tuve un sueño tan vívido que parecía real. Soñé con mi madre. Estaba sonriendo, vestida de blanco puro como un ángel, con el cabello suelto que nunca usaba en vida. Estaba hermosa, joven, sin las arrugas de sufrimiento, sin las manos agrietadas. Se acercó a mí y dijo con esa voz dulce que nunca había olvidado: «Ve, mija, no tengas miedo, estoy contigo, siempre estuve». Desperté con el corazón latiendo fuerte, tan fuerte que parecía que iba a salirse por la boca. El sudor corría por mi rostro, mis manos temblaban, pero no tenía miedo. Tenía certeza, una certeza que venía de algún lugar más allá de mí. Supe que había llegado la hora. El plan era arriesgado, peligroso. Si me cachaban, no sabía qué iba a pasar. El coronel era capaz de todo, pero prefería morir intentando ser libre que vivir un día más como esclava. Prefería arriesgarlo todo que no arriesgar nada. Iba a esperar una noche en que el coronel viajara al pueblo vecino. Iba de vez en cuando a hacer negocio de ganado, a visitar otros hacendados, a resolver cosas en el registro. Se quedaba fuera 1 o 2 días. Era mi ventana de oportunidad. Esa noche me iba a escabullir hasta la casa grande, subir al cuarto de doña Elvira, tomar el dinero de la lata de galletas y escapar por el camino de tierra que llevaba fuera de la hacienda. Iba a caminar toda la noche, lo más lejos posible, hasta llegar a algún lugar donde nadie me conociera, donde nadie supiera quién era. La oportunidad llegó 3 semanas después. El coronel iba a pasar 2 días fuera negociando la compra de un toro reproductor en una hacienda del otro lado del estado. Era un viaje largo, una ausencia garantizada. Zulmira, que normalmente me vigilaba como perro guardián, estaba enferma, en cama con fiebre alta y escalofríos. Era ahora o nunca. En la madrugada, cuando todos dormían, salí de mi cuartito. Estaba descalza para no hacer ruido. El corazón latía tan fuerte que tenía miedo de que alguien lo oyera. La luna estaba llena, enorme y amarilla, iluminando el camino como un quinqué en el cielo. Caminaba de puntitas, evitando las ramas secas, evitando las hojas secas, evitando cualquier cosa que pudiera hacer ruido. Los perros de la hacienda me conocían, no ladraron. Los caballos en el establo relincharon bajito, pero nadie despertó. Llegué a la casa grande. La puerta de atrás estaba entrecerrada, exactamente como doña Elvira había prometido en una de las notas. Sabía. Había planeado conmigo, aunque no podía hablarme, aunque no podía verme. Me estaba esperando. Entré a la casa, atravesé la cocina en la oscuridad, subí la escalera pisando los escalones que no rechinaban. Fui hasta su cuarto.
Estaba despierta, sentada en la cama, esperándome. Cuando me vio en la puerta, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de alegría, no de tristeza. No dijimos nada, no hacía falta. Las palabras serían poco para todo lo que sentíamos. Me abrazó fuerte, muy fuerte, por primera vez en todos esos años. Un abrazo de madre, un abrazo de despedida, un abrazo que cargaba todo el amor que había guardado. Después fue hasta el ropero, ese ropero inmenso de madera oscura, levantó la tercera tabla del fondo con cuidado para no hacer ruido y sacó de ahí una lata de galletas antigua, oxidada en los bordes. Dentro había dinero, billetes, algunos nuevos, otros viejos y arrugados, más dinero del que había visto junto en mi vida. Había juntado durante años, ahorrando cada centavo que podía, escondiéndolo del marido, guardándolo para mí. «Ve», susurró, la voz quebrada, «y nunca regreses. Construye la vida que mereces. Vive por mí también, porque yo nunca voy a poder salir». Tomé la lata, la guardé debajo de la ropa junto al corazón. La miré una última vez, grabando cada detalle de su rostro en la memoria. Después salí, atravesé el patio bañado de luz de luna, pasé por el corral donde había sufrido tanto. Llegué a la cerca que marcaba el límite de la hacienda. Del otro lado, comenzaba el camino de tierra que llevaba lejos, a la libertad, a una vida nueva. Miré hacia atrás una última vez. La casa grande estaba silenciosa, durmiendo en la luz de la luna. La hacienda entera parecía en paz, ajena a lo que estaba pasando. Ese lugar que había sido mi prisión por años. Después salté la cerca y empecé a correr. Corrí como nunca había corrido en mi vida. Corrí con el viento en la cara, con la luna iluminándome, con la libertad llamándome. Corrí esa noche hasta que mis piernas no aguantaron más. Corrí por el camino de tierra, por el monte, por veredas que ni sabía a dónde iban a dar. Corrí con miedo de oír caballos detrás de mí, de oír gritos, de oír a los capataces del coronel llamándome. Corrí con el corazón en la boca y la lata de dinero apretada contra el pecho, pero nadie vino. Cuando el sol empezó a salir, pintando el cielo de naranja y rosa, estaba lejos, muy lejos. Mis pies estaban en carne viva, cortados de piedras y espinas, sangrando en el polvo del camino. Mi ropa estaba rasgada de las ramas, sucia de tierra y sudor. Tenía sed, hambre, un cansancio que parecía meterse en los huesos, pero estaba libre. Por primera vez en años, mis queridos, estaba libre. Caminé unas horas más, tambaleándome de agotamiento, hasta llegar a un pueblito que nunca había oído mencionar. Después supe que era Tlaxiaco, ya casi en la región central de Oaxaca, bien lejos de San Pedro Ixtlahuaca y de la hacienda maldita del coronel. Había una iglesita blanca con torre de campana, unas casas sencillas de teja de barro, una tiendita en la plaza donde unos hombres tomaban café. Entré a la iglesia, no sé bien por qué. Tal vez porque mi madre siempre decía que la casa de Dios era refugio de todo sufrido, cobijo de todo perdido. Tal vez porque necesitaba un lugar para descansar, un lugar seguro, un lugar donde nadie me iba a buscar. Me senté en una banca allá al fondo, en la penumbra fresca, y lloré. Lloré todo lo que estaba guardado desde que mi padre me vendió en esa tienda. Lloré por mi madre, que murió muy temprano, por el padre que me cambió por tequila, por los años de esclavitud en la hacienda, por el miedo, por el dolor, por la soledad. Lloré de alivio por haber logrado escapar, de miedo de lo que venía adelante, de nostalgia por doña Elvira, que probablemente nunca más iba a ver. Una monja me encontró ahí llorando. Se llamaba Hermana Consolación. Era una mujer de mediana edad, con rostro bondadoso y ojos mansos, vestida de hábito negro y blanco. Se sentó a mi lado, en la banca de la iglesia. No dijo nada, solo se quedó ahí presente, esperando. Cuando logré dejar de llorar, cuando los sollozos fueron disminuyendo, preguntó con voz suave: «¿Qué pasó, mija?» Y conté todo. Por primera vez en mi vida, conté mi historia entera a alguien que escuchó de verdad, que no juzgó,
que no interrumpió, que solo se quedó ahí agarrándome la mano mientras las palabras salían como una presa que revienta. La hermana Consolación me llevó al convento, me dio comida caliente, ropa limpia, un lugar para dormir en una cama de verdad con sábana y almohada. Dormí por casi un día entero, el cuerpo finalmente descansando después de años de agotamiento. Y en los días siguientes me ayudó a planear mi nueva vida. Con el dinero que doña Elvira me había dado, tenía suficiente para empezar de nuevo. No era una fortuna, pero era más de lo que jamás había tenido en las manos. La hermana Consolación conocía una familia en Puebla que necesitaba ayuda en la cocina de una pensión. Escribió una carta de recomendación para mí con letra bonita y palabras bondadosas. Una semana después estaba en Puebla. Puebla, mis queridos, fue mi salvación. Era una ciudad más grande, movida, llena de gente que iba y venía. Tenía calles empedradas, tiendas de puerta abierta, plazas con árboles frondosos. Nadie me conocía ahí, nadie sabía de dónde venía. Nadie sabía que había sido vendida por mi propio padre y había escapado de una hacienda en medio de la noche. Empecé trabajando en la pensión de doña Odilia. Era una viuda de unos 60 años, cabellos blancos recogidos en chongo, delantal siempre amarrado a la cintura. Administraba la pensión sola desde que el marido había muerto y necesitaba ayuda en la cocina. El trabajo era duro, pero diferente. Despertaba temprano, preparaba el café de los huéspedes, cocinaba la comida y la cena, lavaba los trastes, limpiaba la cocina, pero recibía salario. Cada mes dinero en mi mano, dinero que era mío, que había ganado con mi trabajo, que nadie me podía quitar. Tenía día libre los domingos. Podía salir a la calle, ir a misa, pasear por la plaza. Era tratada como gente, como persona, no como animal de carga. Trabajaba y ahorraba cada centavo. No gastaba en nada que no fuera absolutamente esencial. Mi meta era juntar dinero para tener mi propio negocio algún día, para nunca más depender de nadie, para nunca más ser propiedad de nadie. Y seguí estudiando de noche, después del trabajo, cuando la cocina ya estaba limpia y los huéspedes ya estaban dormidos. Iba a una escuela de alfabetización de adultos que había en la ciudad. Quedaba en una iglesita en el centro y era gratis para quien quisiera aprender. Terminé la primaria, hice la secundaria, aprendí todo lo que pude. Los maestros decían que era la alumna más dedicada que habían visto, que tenía una sed de conocimiento que parecía infinita. Los años fueron pasando. Fui subiendo en la vida poco a poco, escalón por escalón, piedra por piedra. A los 25 años, ya era la responsable de la cocina de la pensión. Doña Odilia confiaba en mí como en una hija. Me enseñó a administrar el negocio, a tratar con proveedores, a controlar gastos, a tratar bien a los clientes. Decía que tenía maña para las cosas, que iba a llegar lejos. A los 30 años, cuando doña Odilia decidió retirarse e irse a vivir con la hija a la Ciudad de México, me vendió la pensión a un precio justo, un precio que podía pagar. Se empeñó en parcelar en mensualidades que pudiera pagar sin apretarme. Yo, Gracinda, la muchacha que había sido vendida por 50 pesos y una botella de tequila, ahora era dueña de mi propio negocio, pero no me detuve ahí. Transformé la pensión en restaurante, remodelé la cocina, amplié el salón, contraté ayudantes, después abrí una lonchería en la otra esquina. Después empecé a hacer dulces por encargo para afuera. Mi cajeta se hizo famosa en la ciudad. La receta era de mi madre, esa cajeta que hacía en el fogón de leña cuando éramos chicos, que comíamos como si fuera tesoro. A los 35 años conocí a Baldomiro. Era camionero, un hombre sencillo, de risa fácil y manos callosas. Recorría todo México en su camión, llevando carga de un estado a otro. Paró en mi lonchería un día a tomar café y comer un pedazo de pan dulce. Platicamos, pidió mi nombre, le dije que me llamaba Gracia. Regresó al día siguiente y al otro, y al otro. Baldomiro era diferente a todos los hombres que había conocido en mi vida. Me trataba con respeto, con cariño, con gentileza. Me abría la puerta para pasar.
me jalaba la silla para sentarme, me preguntaba mi opinión sobre las cosas. Me miraba como si fuera preciosa, como si fuera lo más bonito que había visto. Noviamos por 1 año, nos comprometimos por 6 meses más, nos casamos en una ceremonia sencilla en la iglesita de Puebla. No tenía familia para invitar. Mis hermanos no sabía dónde estaban, regados por México. Mi padre no quería saber, pero tenía amigos. Doña Odilia vino de la Ciudad de México. La hermana Consolación mandó una carta de bendiciones. Las empleadas del restaurante fueron todas. 1 año después de la boda, nació mi hijo, Rogerio, la mayor alegría de mi vida. Cuando cargué a ese bebé en los brazos por primera vez, mis queridos, cuando miré esa carita arrugada y roja, esas manitas minúsculas, hice una promesa. Prometí que nunca iba a pasar lo que yo pasé. Prometí que iba a tener estudio, oportunidad, amor, dignidad, todo lo que yo no tuve cuando era joven, y cumplí esa promesa. Crié a mi hijo con todo el amor del mundo, con todo el cariño que mi corazón era capaz de dar. Trabajé duro para darle la mejor educación posible. Estudió en las mejores escuelas de Puebla, hizo preparatoria, pasó el examen, hizo Universidad de Derecho en la Ciudad de México, se recibió de abogado, puso su despacho propio, se volvió un hombre de respeto. Mi negocio fue creciendo junto con él. La lonchería se volvió restaurante, el restaurante se volvió 2, los dulces se volvieron una fábrica. Fui invirtiendo, expandiendo, construyendo, compré terreno, construí edificio, contraté empleados y nunca más hablé de mi padre. Para mí, Tian había muerto ese día en la tienda cuando me cambió por tequila. Borré su nombre de mi memoria, borré su rostro, borré su existencia. Seguí adelante como si nunca hubiera existido. Pero la vida, mis queridos, tiene de esas vueltas que uno no espera. Y 50 años después de ese día en la tienda, el pasado tocó a mi puerta de una manera que jamás podría imaginar. Hoy, mis queridos, tengo 70 años y una vida que jamás imaginé que sería posible. Vivo aquí en Puebla, en la misma ciudad que me acogió cuando era una muchacha fugitiva con una lata de dinero escondida debajo de la ropa. Pero ahora tengo una casa bonita, cómoda, con jardín al frente y patio atrás. Tengo fotos de la familia en cada pared, recuerdos de viajes que hice, regalos de los nietos regados por los rincones. Mi fábrica de dulces emplea a 12 empleadas, mujeres que, como yo fui un día, necesitaban una oportunidad en la vida. Me empeño en contratar gente que pasó dificultad, que sabe lo que es luchar para sobrevivir, que conoce el sabor amargo de la pobreza. Producimos cajeta, cocada, palanqueta, ate, mazapán, todo hecho con esmero, con recetas que fui perfeccionando a lo largo de décadas. Mi hijo Rogerio se volvió un abogado respetado en la Ciudad de México. Tiene despacho propio, clientes importantes, nombre en la plaza. Se casó con una buena muchacha, Denise, maestra de historia, mujer de temple y corazón grande. Me dieron 2 nietos lindos, Pedro de 12 años, que es igualito al padre y le encanta el fútbol, y la Isabela de 8, toda delicadita, y sueña con ser veterinaria. Esos 2 son la luz de mis ojos, la alegría de mi vejez. Mi marido, Baldomiro, se fue hace 5 años. Su corazón, cansado de tantos caminos, no aguantó. Durmió una noche y no despertó más. El dolor que sentí fue el más grande de mi vida, más grande que cualquier dolor que había sentido antes. Pero aprendí a seguir adelante, porque era lo que él hubiera querido. Siempre decía, Gracia, si yo me voy primero, tú sigues. Sigues viviendo, trabajando, sonriendo, no pares la vida por la muerte. Mi rutina hoy es sencilla. Despierto temprano por costumbre de toda una vida de trabajo. Hago mi café en colador de tela, igual que mi madre hacía allá en San Pedro Ixtlahuaca hace más de 60 años. Voy a la fábrica, superviso la producción, platico con las muchachas, pruebo los dulces para ver si están en su punto. Me gusta meter mano de vez en cuando, sentir el olor de la leche hirviendo, ver los dulces tomándose forma en las cazuelas de cobre. Por la tarde participo en un grupo de bordado en la iglesia del barrio.
Nos reunimos todas las semanas para bordar manteles, trapos de cocina, ajuares. Después donamos todo para familias necesitadas, para guarderías, para asilos. Es mi manera de retribuir, de devolver al mundo un poquito de lo que recibí. De noche, me gusta quedarme en el corredor, meciéndome en la mecedora que era de Baldomiro, mirando el cielo oscurecer. Pienso en mi madre, que debe estar allá arriba sonriéndome. Pienso en doña Elvira, que me salvó y que nunca más vi. Pienso en todo el camino que recorrí, en todas las piedras que tuve que quitar de mi trayecto. Y a veces, solo a veces, pienso en mi padre. No con rabia, ya no más. La rabia se fue hace tiempo, lavada por las lágrimas, disuelta por 12 años, que es igualito al padre y le encanta el fútbol, y la Isabela de 8, toda delicadita y sueña con ser veterinaria. Esos dos son la luz de mis ojos, la alegría de mi vejez. Mi marido, Baldomiro, se fue hace 5 años. Su corazón, cansado de tantos caminos, no aguantó. Durmió una noche y no despertó más. El dolor que sentí fue el más grande de mi vida, más grande que cualquier dolor que había sentido antes. Pero aprendí a seguir adelante, porque era lo que él hubiera querido. Siempre decía: Gracia, si yo me voy primero, tú sigues. Sigues viviendo, trabajando, sonriendo, no pares la vida por la muerte. Mi rutina hoy es sencilla. Despierto temprano por costumbre de toda una vida de trabajo. Hago mi café en colador de tela, igual que mi madre hacía allá en San Pedro Ixtlahuaca hace más de 60 años. Voy a la fábrica, superviso la producción, platico con las muchachas, pruebo los dulces para ver si están en su punto. Me gusta meter mano de vez en cuando, sentir el olor de la leche hirviendo, ver los dulces tomándose forma en las cazuelas de cobre. Por la tarde participo en un grupo de bordado en la iglesia del barrio. Nos reunimos todas las semanas para bordar manteles, trapos de cocina, ajuares. Después donamos todo para familias necesitadas, para guarderías, para asilos. Es mi manera de retribuir, de devolver al mundo un poquito de lo que recibí. De noche, me gusta quedarme en el corredor, meciéndome en la mecedora que era de Baldomiro, mirando el cielo oscurecer. Pienso en mi madre, que debe estar allá arriba sonriéndome. Pienso en doña Elvira, que me salvó y que nunca más vi. Pienso en todo el camino que recorrí, en todas las piedras que tuve que quitar de mi trayecto. Y a veces, solo a veces, pienso en mi padre. No con rabia, ya no más. La rabia se fue hace tiempo, lavada por las lágrimas, disuelta por los años. Entendí que cargar rabia es como tomar veneno esperando que el otro se muera. Tian ya estaba envenenado por su tequila. Yo no necesitaba envenenarme también. Supe por mis hermanos que fui reencontrando a lo largo de los años, uno por uno, que mi padre murió hace poco. Murió solo en un cuartito, cayéndose a pedazos, viejito y olvidado, en el mismo pueblo donde me vendió. Murió pobre, abandonado, sin nadie para agarrarle la mano, sin nadie para llorar en el velorio. Yo no fui al velorio. Mis pies no caminan hacia atrás. Como dije al inicio de esta historia, lo que pasó, pasó, lo que murió, murió. Pero mi hijo fue. Y lo que pasó en ese velorio, mis queridos, es la parte final de esta historia. La parte que guardé para contar al último, porque es la parte que muestra que la vida tiene una forma extraña de ajustar cuentas. Mi hijo Rogerio, el abogado exitoso que crié con todo el amor de mi corazón, fue hasta San Pedro Ixtlahuaca el día del entierro de mi padre. Fue en un carro importado, negro, reluciente, vestido con traje italiano azul marino, camisa blanca, zapatos de piel legítima. Un hombre de respeto, un hombre exitoso, un hombre del que cualquier padre estaría orgulloso. Entró al cementerito pobre de San Pedro Ixtlahuaca, ese cementerio de piso de tierra con cruces de madera chuecas. Mis hermanos estaban ahí, viejos, cansados, mal vestidos, todavía esperando ver si Tian había dejado algo de dinero escondido en el colchón, alguna herencia para repartir.
Ilusión de quien no conocía al viejo. Tian nunca dejó nada para nadie, solo deudas y vergüenza. Rogerio caminó por el cementerio, pasando por las tumbas rasas hasta llegar donde estaba el cajón de mi padre. Un cajón sencillo, de madera barata, mal acabado. Había unas 4 o 5 personas alrededor, gente que yo no conocía, curiosos que habían venido a ver el entierro del viejo borracho. Mi hijo se quedó mirando el cuerpo de mi padre por un largo momento. El cuerpo de un hombre que nunca había conocido, el cuerpo del abuelo, que nunca quiso ser abuelo. Después se volteó hacia toda la gente que estaba ahí y dijo con voz firme y clara, para que todo mundo oyera: «Usted no me conoció. Soy nieto de la muchacha que vendió por 50 pesos y una botella de tequila allá en 1973, en esa tienda que quedaba en la plaza. Mi madre, Gracinda, esa que usted llamó peso muerto y estorbo, hoy es dueña de una fábrica, de inmuebles, de una vida que usted nunca imaginó que ella pudiera tener. Ella venció, ella prosperó, se volvió reina de una familia de la que usted no mereció ser parte». Mis hermanos casi se desmayaron. Los curiosos abrieron los ojos como platos. El silencio que cayó en ese cementerio fue igual al silencio que cayó en esa tienda 50 años antes. Ahí mi hijo sacó del bolsillo del saco un sobre grueso, lleno. Abrió el sobre y mostró lo que había dentro. Billetes de 200 pesos, muchos, un fajo gordo de dinero. Aventó el sobre entero dentro del cajón, encima del cuerpo de mi padre. «Aquí están los 50 pesos corregidos con intereses de 50 años», dijo. «Mi madre mandó decir que la deuda está pagada. Usted pensó que se estaba librando de una boca, que estaba vendiendo un estorbo, pero usted tiró a la basura a la reina de nuestra familia. Quédese con el cambio para el infierno». Después dio la vuelta y se fue, sin mirar atrás, sin dudar, con la cabeza en alto. De la misma manera que yo salí de esa hacienda 50 años antes. Mi padre fue enterrado con el dinero que tanto amaba, pero sin el perdón de la hija que vendió. Mis queridos, mis queridas, ustedes que se quedaron conmigo hasta ahora, quiero agradecerles de corazón por haber escuchado esta historia hasta el final. No la conté para que sintieran lástima de mí, lejos de eso. No necesito lástima, no quiero compasión. La conté porque creo que mi historia puede ayudar a alguien que está pasando por algo parecido. Puede encender una luz al final del túnel de alguien. Puede dar fuerza a alguien que está pensando en rendirse. Si están en una situación donde alguien los trata como cosa, como objeto, como peso muerto, quiero que sepan, valen mucho más de lo que dicen que valen. Las palabras de quien los humilla no definen quiénes son. Definen quiénes son ellos, definen la pequeñez de su alma, no la grandeza de la suya. Aprendí que uno no escoge de dónde viene, pero escoge a dónde va. Vine del fondo del pozo, del lugar más bajo que una persona puede estar. Fui vendida por mi propio padre, tratada como esclava, humillada de todas las formas posibles, pero escogí subir escalón por escalón, piedra por piedra, lágrima por lágrima. Construí una vida nueva. Y si yo pude, mijo, mija, ustedes también pueden. No dejen que nadie los convenza de que no tienen valor. No dejen que nadie los trate como mercancía, como cosa desechable. Son gente, tienen dignidad, tienen un alma que nadie puede comprar. No importa cuántos pesos ofrezcan. La vida es dura, lo sé. A veces parece que no hay salida, que las paredes se están cerrando, que no hay nadie para ayudar, pero siempre hay una puerta, aunque sea chiquitita, escondida en la esquina, siempre hay una rendija de luz, aunque sea débil y temblorosa. Y es por esa rendija que tenemos que pasar, es por esa puerta que tenemos que salir. Pasé 50 años sin perdonar a mi padre. ¿Y saben qué? No me arrepiento. El perdón no es obligación. Hay gente que merece perdón, hay gente que no merece. Lo que importa es que no dejé que la rabia me consumiera, no dejé que el odio me envenenara. Transformé el dolor en fuerza, la humillación en combustible, el desprecio en motivación. Cada vez que alguien decía que no iba a lograrlo,
Usaba eso para empujarme hacia adelante. Y hoy, a los 70 años, sentada en mi cocina que huele a cajeta, rodeada del amor de mi familia, puedo decir con orgullo, con la cabeza en alto y la voz firme: vencí. Mío, mis queridos, mis cielos, si esta historia tocó su corazón, les pido algo. Déjenle ese like al video, suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas, activen la campanita para no perderse ningún video nuevo y cuéntenme aquí en los comentarios. Escriban la palabra Vence si vieron hasta el final. Quiero ver cuántos guerreros y guerreras llegaron hasta aquí conmigo. Cuántos corazones latieron junto con el mío en esta historia. Y si conocen a alguien que esté pasando por una situación difícil, que esté siendo maltratado, humillado, tratado como menos que gente, compartan este video con esa persona. A veces, una historia puede ser la luz que alguien necesita para encontrar fuerza para continuar. Cuento mi dolor, no como entretenimiento, mis queridos. No es novela, no es ficción inventada para ganar vistas. Lo cuento como alerta, como abrazo, como mano extendida para quien está en el fondo del pozo igual que yo estuve. Si una sola persona que está atrapada en una situación parecida reconoce las señales por mi relato, ya valió cada lágrima que derramé contando esto aquí. El silencio protege a quien maltrata. Siempre protegió y siempre va a proteger. Hablar es el primer paso para liberarse, es el primer ladrillo de la escalera que los va a sacar del pozo. Y si ustedes o alguien que conocen está pasando por situación de falta de respeto, de explotación, de ser tratado como menos que gente, sepan que en todo lugar del mundo existen personas listas para ayudar. Busquen información, pidan socorro, hablen con alguien de confianza. No se queden callados. El silencio es el mejor amigo de quien hace mal. La dignidad y el respeto son valores que todo ser humano merece. No importa de dónde vinieron, no importa cuánto dinero tienen en la bolsa, no importa lo que los demás dicen, todos merecen ser tratados como gente. Extiendan la mano a quien necesita, sean la doña Elvira de alguien, sean la hermana Consolación de alguien, sean la puerta que abre, la luz que enciende, la esperanza que no muere. Juntos, como una familia de corazones, podemos hacer la diferencia en el mundo. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes que se quedaron conmigo hasta aquí. Que Él ilumine sus caminos. Que les dé fuerza a quien está luchando. Que consuele a quien está llorando. Esta abuelita los ama de verdad, de corazón. Hasta el próximo video, mis queridos. Quédense con Dios.